En el nombre de Cristo, amén. Aleluya. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor, aleluya. Y quiero que en esta tarde reflexionemos bajo el tema: Él no quiere robar tu identidad, sino quiere afirmarla. Amén. Y cuando hablo de Él, quiere decir Dios. Dios no quiere robar tu identidad, sino quiere afirmar esa identidad. Porque Él es quien da identidad a su pueblo, amén. Él es quien nos hace aceptos, Él es quien nos acerca y que nos da salvación. Entonces, antes de eso, todos hemos estado escuchando que es el día de las misiones, amén. Y este tema es un tema bastante interesante porque cuando escuchamos de un misionero, generalmente ocurre lo que pasaba con los hermanitos de la representación. Ellos se imaginan a alguien que tiene que venir de lejos para hacer un determinado trabajo, amén, de predicar el evangelio. Pero cuando nosotros entendemos que la misión no es solamente para aquel que va de un lugar a otro, que se traslada, que se mueve desde de un país a otro país, de una ciudad a otra ciudad, entonces vamos a entender que Dios está trabajando en cada corazón y que cada uno de nosotros somos misioneros, amén. Vamos a revisar cómo. Bueno, quiero darles un significado, buscaba el significado sobre misión. Y misión se define como un trabajo o un cargo que tiene un grupo de personas o una sola persona. Amén. Entonces sabemos que misión es aquel trabajo o cargo, una responsabilidad que yo tengo que asumir. Entonces, si reflexionamos sobre la palabra misión, tendríamos que también ir a la palabra misionero. Entonces, ¿quién ha de ser ese misionero? Bueno, misionero es aquel que cumple esa misión, es decir, que cumple con una responsabilidad o un trabajo. Amén. Gloria al Señor. Así que cuando hablamos de misioneros tenemos que quitarnos de la mente ese concepto errado de misionero es solo aquel que va lejos, amén. No soy yo, no es para mí el llamado, no, el misioneros tenemos que ser todos. ¿Y cómo vamos a entenderlo? Vamos a clasificarlo de esta manera. Hay 3 misiones, amén. Hay 2 misiones, 3 misiones generales y una específica que nosotros como hijos de Dios debemos cumplir. Y esa primera misión está allí en el versículo 4 que leíamos, amén. Pero antes de eso decía, miren lo que decía el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Desde antes, amén. O sea, usted y yo no somos una casualidad, no estamos aquí por coincidencia, a alguien se le ocurrió, no. Dios tenía un plan, amén. Dios tiene un plan con su vida, Él lo ha trazado, Él lo ha destinado para cumplir un propósito. Pero mire, esa primera misión está ahí en ese versículo y dice, para que fuésemos ¿qué? Santos. ¿Para que fuésemos qué? Santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿cuál es nuestra primera misión? Ser santos, amén. Dios nos ha llamado, nos ha escogido para que seamos santos. Y si yo le pido a usted, levante la mano los santos de la iglesia. Muchos quizás, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos aún muchas falencias, que Dios está trabajando todavía en nosotros. Pero la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido llamados a cumplir una misión. Y esa primera misión es que debemos ser santos. Amén. Gloria al Señor. Pero vamos a ver esa segunda misión a la que Dios nos llamó. Dice, después de ser santos, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, nuestra segunda misión, porque usted y yo somos misioneros, nuestra segunda misión es ser hijos. Amén. Es aceptar a Dios como Padre. Y ahí es donde nosotros muchas veces tambaleamos. ¿Por qué? Porque decimos, no, pero es que Dios cómo va a ser padre de un impío, o Dios cómo va a ser padre de un pecador. Bueno, Él dice que nos llama para que seamos hijos ¿qué? Adoptivos, amén. Y mire que para mí ha sido bastante interesante esta palabra cuando entiendo que cuando el Señor dice quiero que seas un hijo adoptivo, Él está diciendo no lo merecías, ¿cierto? Eras un desconocido, pero yo te escogí. Y si usted mira, cuando vemos en la vida real, en el contexto real,
Cuando yo le hablo a usted de adopción y le digo, este chico que está aquí al lado mío es adoptado, usted siente pena, ¿verdad? Como, ay, los papás, ¿qué pasaría? ¿Será cierto? Es así. Entonces nos cuestionamos, decimos, ay, pobrecito. Sentimos lástima generalmente, amén. No es que sea bueno. Hoy usted va a entender que ser adoptado es un privilegio. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, mis papás no pudieron escoger Tin Mari de Dopingüe, quiero a ella, ¿cierto que no? Sino que nació Natalie, les tocó aceptar a Natalie, amén. Y así le pasó a cada uno de sus papás, o sea, ellos no pudieron escoger el más bonito, sino que les nació, amén, usted que es una belleza, una creación de Dios, amén. Pero sus papás no pudieron escogerlo, simplemente usted llegó a sus vidas y ellos lo amaron porque es un amor natural, proviene de ellos, amén. Igual conmigo, pero resulta que cuando el Señor dice que Él nos recibe como hijos adoptivos, es que eso quiere decir que cuando usted va y dice, yo quiero adoptar un niño, ¿por qué? Porque tengo facilidades económicas, porque yo quiero no solamente tener mis hijos, quiero bendecir a alguien más. Y yo voy y busco a un niño, yo digo, yo quiero a este. Y busco las cualidades, busco que tenga cierta edad, ¿cierto? Y digo, que esté entre esta y esta edad, que sea más o menos así, que no, de pronto no voy a pedir un monito, y claro, si yo soy una morena, ¿verdad? Para que por lo menos el niño no se sienta tan extraño en medio de la familia. Pero yo tengo el privilegio de ir y escoger, amén. Y eso es exactamente lo que Dios hizo con usted y conmigo. Él se paró y dijo, bueno, voy a escogerlos, amén. Y entonces cuando Él dice, voy a adoptarlos, quiere decir que a usted y a mí, el Señor se tomó el tiempo de escogernos. Y nos escogió no para, uno más en la tierra, que haga lo que quiera y luego al final que asuma las consecuencias. No, Él nos escogió para amarnos. Y mire lo que dice ahí ese versículo, dice, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Él nos escogió porque le tocaba, no, porque Él quiso. Amén. Puro afecto. A Él le nació escogernos. Amén. Y a Él le nació que nosotros fuésemos salvos, que fuésemos redimidos, que fuésemos transformados. Así que nuestra segunda misión, y es clara, es que tenemos que aceptar a Dios como Padre. Pero si usted le pregunto, ¿usted se está comportando como hijo? Entonces quizás empiece a cuestionarse. Cuando un hijo es de verdad un hijo, ¿cierto? Yo creo que he sido hija. Tiene la oportunidad de decirle al papá o a la mamá, decirle, quiero esto. Y el papá y la mamá, así de pronto le cueste, ¿cierto? Digan, no tengo, pero el papá saca de cualquier manera y le entrega algo a uno, ¿cierto? Eso que yo pedí. Cuando uno es hijo, uno hace pataleta, uno llora, pero ¿el papá dejó de amarlo? No, papá siguió mostrando su amor. Y ese es nuestro Dios. Él quiere que entendamos que siendo hijos, Él sabe que no somos perfectos, amén. Sabe que somos propensos a fallar, que somos carne, pero Él dice que nos ofrece su amor de Padre, es decir, nos va a amar siempre, amén. Él va a estar ahí para ayudarnos cuando estamos de pronto tambaleando, cuando estamos desanimados, amén. Cuando el enemigo nos tiene en su lista, cuando somos ese punto clave para el enemigo, a donde él va a tirar el dardo y va a arrasar. Es ahí donde Dios pone su mano y dice, yo soy tu papá, no te preocupes, yo me encargo del asunto, amén. Pero cuando esa mentalidad de nosotros llega a ser tan clara, podemos vivir con libertad como hijos, amén. No buscando complacer al vecino. Yo creo que todos somos hijos acá, amén. ¿Alguno no es hijo? Todos somos hijos, ¿verdad? Y uno como hijo trata normalmente de complacer a los papás, ¿cierto? Que mi papá saque pecho, ¿cierto? Que yo hice tal cosa, papá, era tu hija, ¿cierto? Mamá, era tu hija. Y es ahí donde el Señor quiere llevarnos, a que tenemos que tener clara nuestra identidad. No somos cualquier cosita por ahí, porque hay personas que minimizan todo lo que son, ¿cierto? Entonces el Señor le dice, tú eres una estrella, y esa persona dice, yo soy un bombillo, amén. Dios le dice, tú eres hija, y dice, no, yo soy una cosa, y un mendigo, un pobre don nadie, amén. Y Dios quiere que hoy tengamos claro que no somos ese don nadie, que cuando hemos aceptado a Dios como Padre,
somos hijos y somos aceptos. Y es no porque a Él lo tocara, sino por su pura y plena voluntad. Amén. Porque Él quiso, porque Él lo vio a usted, me vio a mí y dijo, vaya, bueno, esta persona, vamos, que tengo que trabajar bastante, ¿verdad? Pero dijo, voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque le amo. Y el Señor ha decidido amarnos y ha decidido adoptarnos. Así que, teniendo claras nuestras dos primeras misiones, vamos a pasar a la tercera. Y está ahí en el versículo 5. Dice, en el versículo 6, perdón, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, nuestra tercera misión es ser adoradores, aquellos que le alaben. Amén. Entonces, teniendo esto claro, podríamos decir, entonces sí soy misionero, porque tengo 3 misiones generales, que todo aquel que se haga llamar cristiano, hijo de Dios, tiene que cumplirlas, amén. Y entonces yo digo, pero no, a mí eso de cantar no se me da, no, es que yo no puedo ser adorador, no, amén. Ese es otro concepto que tenemos muchas veces errado, y es que adorar no es cantar un coro bonito, no es cantar afinado, no es venir al culto y de pronto solamente moverse y danzar y levantar las manos. Adorar es amar al Señor, amén, es amar al Señor. ¿En qué tiempo? En todo tiempo. ¿Cuándo? Cuando las cosas son bonitas, no, también cuando son feas. Porque todos nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos que enfrentar momentos buenos y malos. Y entonces cuando decimos, bueno, pero ¿para qué me hice cristiano si la vida se me puso más difícil, cierto? A veces decimos, Dios mío, te estoy buscando más y la lucha es más fuerte. Bueno, ¿sabe qué es lo bonito de esto? Que el Señor no promete que no tengamos pruebas ni dificultades. Pero lo que Él sí nos promete es que Él va a estar con nosotros en medio de esas pruebas. Amén. Que cuando usted y yo estamos ahí caminando y de pronto con el corazón ya, como dice uno, apachurrado, ya no quiero nada más, Dios promete estar ahí y decir, hey, no temas, yo estoy contigo, yo te amo, yo te levanto, yo soy tu papá, yo pongo la cara por ti. Amén. Yo soy el que me enfrento. ¿Quién es el que está molestándote? Yo creo que los hermanos han escuchado. Hay un tema muy común hoy día en medio de la sociedad y es el bullying o matoneo, ¿verdad? Como maestra tengo que vivir eso bastante, o es muy frecuente en el colegio donde el Señor me permite trabajar. Y es algo en donde cuando yo veo que hay una chica, una de mis estudiantes que está pasando por eso, yo quisiera tomar el rol de un papá o de una mamá, ¿verdad? Y lo que yo hago es meterme delante de ella y tratar de defenderla. Y yo solamente soy una maestra. Pero ustedes se imaginan cuando el diablo les está haciendo bullying a ustedes. ¿Saben quién se pone delante? Dios. Porque Él es el papá que pone la cara por nosotros. Amén. Porque Él es el que dice, le están molestando a mi hijo, entonces yo voy a defenderlo. Pero aquí hay otra cosa. Pero no, porque a mí las cosas sí me hacen daño, todo el mundo me mete en problemas. Bueno, ¿está comportándose como hijo? Porque ahí está el otro problema, amén. Yo soy hijo de Dios, sí, de la iglesia para adentro y afuera. ¿Es hijo de Dios también? ¿Cumple su misión de hijo? ¿Cómo es cumplir la misión de hijo? Bueno, tengo comunión con el Padre, me siento a la mesa con Él, hablamos, le cuento lo que está en mi corazón, le digo de mis necesidades, le digo cuánto lo amo. Me abandono en sus brazos que son más fuertes que los míos, que solamente en Él yo puedo encontrar el abrazo perfecto, el momento ideal para decir, voy a seguir caminando, me comporto como hijo, como para que Dios se comporte como padre. Ahí es donde tenemos que cuestionarnos, amén, porque queremos que Dios actúe como padre, pero ¿dónde está Dios cuando yo estaba no sé dónde? Bueno, ¿dónde estabas tú, hijo, comportándote como hijo? Amén. La hermana Diana ahorita decía algo bien importante y ella decía, tenemos que ser luz en todo lugar. Amén. Tenemos que hablar no solamente con nuestros labios, sino con nuestro estilo de vida. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Somos hijos? ¿Nos comportamos como hijos? Cuando a mí me dicen su nombre, Natalie Quimbayo, amén, López. Ese Quimbayo refiere a el Señor, mi padre, ¿cierto? Y el López a mi señora madre. Cuando yo digo soy hija de Dios, puedo decir el nombre, mi nombre es Natalie, cristiana, y realmente ese apellido hace un referente de quién es mi papá Dios.
Es eso en lo que tenemos que pensar, porque entonces decimos, no, eso de ser misionero no es lo mío. Bueno, sí es lo nuestro, sí es lo nuestro, y cuando tenemos claro que el Señor nos ha llamado, primero a ser santos, segundo a ser hijos y a comportarnos como tal, entonces podemos luego ser adoradores. Podemos amarlo con todo el corazón, podemos buscarlo a pesar de las dificultades. Podemos dejar de huir y saber que el Señor está con sus brazos abiertos, dispuesto a recibirnos, dispuesto a fortalecernos, a ser nuestra esperanza. Amén. Y entonces usted y yo tenemos que entender que sí hay una misión por cumplir. Amén. Que hay una misión que debemos llevar a cabo. Pero también yo les hablé de 3 misiones generales y una específica. Hay muchos que dicen, bueno, Señor, pero yo ¿para qué te voy a servir? Si a duras penas sé hacer esto, si a duras penas sé hacer aquello. Bueno, el Señor tiene una misión específica para cada uno de nosotros. Esa misión tiene su nombre y el mío. No se puede cambiar. Amén. No es que acá decía Natalie Quimbayo y luego, no, ella ya no, y quito el papelito y pongo a otro. No, esa misión tiene su nombre y tiene el mío. Amén. Por eso es específica, porque es única, porque Dios trabaja de manera personal con cada uno de nosotros. Amén. Porque Él tiene un llamado único y especial para cada uno de nosotros. No es que, eso fue a ella, eso fue, Dios conmigo no quiere nada. No, Dios quiere todo con nosotros. ¿Queremos nosotros todo con Él? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Queremos rendirlo nosotros todos porque queremos que Dios haga cosas, pero nosotros no hacer nada. Y eso es la fácil, amén. Esa es la fácil del hijo necio. De, mi papá tiene que darme, pero yo a él no le debo nada, amén. Y a veces nos comportamos como los adolescentes, que suelen creer que el mundo está en sus manos y solamente recuerdan que son hijos al momento de pedir. Pero que cuando tiene que dar, entonces, no, tú no eres mi papá. Te voy a demandar, no me importa lo que pienses de mí, mis amigos son más importantes. Eso es lo que normalmente hacemos y muchas veces nos comportamos como hijos necios, desobedientes, amén. Y yo sé que las personas que están aquí me entienden porque todos alguna vez fuimos adolescentes, amén. Y adolescente habla de esa persona que adolece, que no entiende, que sufre. ¿Hasta cuándo vamos a quizás tener la actitud de un adolescente cristiano? Aquel que no busca, el que cree que Dios le debe todo y él no tiene que hacer nada. Amén, no podemos hacer nada para ganarnos el amor de Dios. El amor de Dios está ahí, no hay nada que yo tenga que hacer para ganarlo. Pero sí tengo que mantener una relación con mi Padre. ¿Y de qué manera voy a hacerlo? Es ahí donde tenemos que saber que necesitamos relación y comunión con el Padre. Pero resulta que les estaba hablando de esta misión específica. Esa misión específica no va a llevarse a cabo hasta que nosotros no hayamos cumplido las otras 3 misiones anteriores. Esta misión específica es una consecuencia o un resultado de las 3 misiones anteriores. ¿Cómo así? Primero tengo que ser hijo, sí. Primero tengo que ser santo, sí. Primero tengo que ser adorador, sí. No puedo esperar o no puedo creer que voy a hacer muchas cosas para Dios cuando ni siquiera sé vivir con Él. Cuando ni siquiera sé buscarlo, cuando ni siquiera sé cumplir una misión tan sencilla como actuar como hijo, como vivir en santidad. Y esa palabra a veces nos parece enorme, pero no es tan grande cuando estamos refugiados en el Señor, cuando ponemos nuestra confianza no en nuestras fuerzas, sino en las del Señor. Amén. Lo bueno del Señor es que Él tiene algo especial para cada uno de nosotros. Yo no le puedo decir, hermano, usted es llamado a esto, usted a esto. Dios a algunos de nosotros nos ha hecho un llamado específico con respecto al ministerio. O quizás nos ha hecho un llamado específico con respecto a nuestra familia. O nos ha hecho un llamado específico con respecto a nuestro país, a nuestro trabajo, nuestra ciudad. Amén. Dios ha hecho llamados en algunos. Y los que dicen, no, a mí Dios no me llamó, es porque usted quizás aún está trabajando en esas 3 primeras misiones. Tiene que llevarlas a cabo para poder cumplir el propósito único y perfecto de Dios para su vida. Amén. Gloria al Señor. Así que entendiendo todo eso, ¿cuál es la clave de hacer misiones?
La clave de las misiones es entender que Dios dice, ve, amén, sal. ¿Sal de qué? ¿Tengo que salir del país? No. ¿Tengo que irme de la ciudad? No. ¿Tengo que renunciar a mi trabajo para ser un mejor cristiano porque allá me corrompen? No. ¿Tengo que salirme del colegio, meterme en un colegio cristiano? No. Sal de tu comodidad. Sal de tu conformismo. Sal de esa burbuja donde soy solamente santo porque estoy en medio de santos y no me contamino. No le hablo al vecino porque es un pecador. Amén. Sino que tengo que salir de mi burbuja y entender que que a quien yo llamo pecador, está en la condición en la que yo solía estar, siendo un huérfano, amén, no teniendo padre, no sabiendo lo que es vivir en santidad. Así que tenemos que entender que sí somos misioneros, todos somos misioneros, que Dios a todos nos dice, vayan. Y el Señor decía en la palabra, decía, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Todo el mundo. No, lo mío no son las naciones, yo no hablo ningún idioma, eso no es lo mío. No, el mundo es su vecino, el mundo es su compañero de trabajo, ese que le saca la piedra, ese es el mundo. El mundo es su vecino, el que le pone la basura al frente de su casa, ese es el mundo. Amén. El mundo es cualquier persona con la que yo me tropiece. El mundo es ese mendigo que está quizás pidiendo algo y que yo no tengo para darle, pero que le puedo dar un abrazo y regalarle una oración. El mundo es aquella mujer que quizás quedó desprotegida, que su esposo la dejó, a quien yo puedo prestarle la mano. El mundo son todas las personas con las que yo tenga la oportunidad de tropezarme, porque Dios las pone ahí para algo, amén. ¿Cuántos de nosotros fuimos alcanzados aparentemente por coincidencia? No, yo me encontré con Él y me dio un tratado y gloria al Señor, aquí estoy. Bueno, ¿por qué no podemos ser nosotros ese instrumento de Dios para que otros se acerquen a Él? Amén. Entonces tenemos que saber que el mundo es cualquier persona. El mundo no está fuera de nosotros. El mundo no es ir a un lugar lejos. El mundo es su familia. El mundo es su papá, su mamá, su hermano, su esposa, sus hijos. Ellos son el mundo, sus tíos, sus abuelos. El mundo son sus amigos. No, pero ellos no comparten de esto. ¿Qué les parece terrible? O sea, se burlan de mí. No importa, ellos son el mundo. Y usted tiene que cumplir una misión. Y es la misión de hablarles de a ese papá que usted ya tuvo la oportunidad de conocer. Como alguien que dice, soy feliz, soy lo más dichoso, tengo el mejor regalo de la vida, no es capaz de compartirlo. Como alguien que dice que es cristiano, no es capaz de hablarle a otra persona de ese Dios que cambió su vida. Amén. ¿De qué forma llevamos el evangelio? Así que tenemos una misión y el Señor nos llamó a todos. Entonces decimos, Señor, pero a mí sí. Y la palabra de Dios nos dice allí en la primera carta a los Corintios capítulo 2 habla sobre que los espirituales perciben todo de forma espiritual. Amén. Que si usted es un misionero, tiene que ser un misionero espiritual, es decir, tiene que percibir que no estoy hablando de la persona que me hace la vida imposible, sino estoy hablando del alma que carece de Cristo, a quien yo debo predicarle el evangelio. Amén. Que es la persona con la que yo debo cumplir mi segunda misión específica. Hermana, pero ¿cuál es mi llamado? Dios se lo dice. Amén. Yo les decía al comienzo, el título de esta enseñanza y es, Dios no quiere robar tu identidad, sino quiere afirmarla. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, yo tengo que dejar mi vida, mi esposa, mis hijos para servir a Dios. ¿Es eso cierto? No. Dios quiere que tu identidad, quien ya eres, pueda ser ese instrumento en sus manos. Él quiere afirmar la identidad, solamente necesita encajar algunas piezas en las que tú todavía estás deforme, en la que todavía necesitas, como a ese barro, amén, ese barro en manos del alfarero, necesitas forma. Eso es lo que Dios necesita hacer con nosotros. Y no se trata de mucho esfuerzo, todo lo que tengo que hacer para cumplir una misión, no. Si tú eres odontólogo, desde esa odontología puedes predicar el evangelio, amén. Si tú eres un empleado en una determinada empresa, allá es tu lugar para llevar el evangelio y cumplir con la tercera misión. Esa es la segunda misión específica, amén. ¿Cuál?
ir por todo el mundo. Y el mundo puede ser cualquier persona con la que yo tenga la oportunidad de tropezarme. Amén. El mundo puede ser el Señor con el que me siento al lado en el bus que huele un poquito raro. Amén. El mundo puede ser cualquiera. Y si yo entiendo eso, entonces, y ya tengo clara mi identidad como hijo, entonces no va a ser demasiado esfuerzo el que yo tenga que hacer, sino que va a fluir. Oye, conoce a Cristo. Cristo es lo máximo. Mira, Dios cambia vidas. ¿Sí? ¿Cómo te cambió? No sé. ¿Por qué? Porque hay una regla para todo misionero. Y es que un misionero no puede predicar algo que él mismo no crea. Amén. Un misionero debe estar convencido de lo que es, de quién es en Cristo. De otra forma va a fallar, amén. Porque pasa, no, el Señor cambia vidas, el Señor me transformó. ¿Qué hizo en ti? Pues yo era malo, como cualquier persona. No, yo tengo que estar seguro y convencido que Dios hizo un milagro en mi vida, que Dios me rescató del pecado, de la muerte, del infierno, y convencido de eso puedo decirle a otro, estás mal. ¿Sabes qué? Estás mal, pero Dios te ama. Y Él puso ese mismo amor en mí por ti. Te amo también. Recibe a Cristo, acéptalo. Pero yo no puedo predicar algo que no vivo. Esa es la regla de todo misionero. Y como usted y yo, juntos, todos somos misioneros, tenemos que cumplir con esta regla. Usted no puede hablar algo de lo que no está convencido. Amén. Por eso es que a veces cuando nos dicen vamos a evangelizar, como, ay, pero ¿yo qué digo? Es fácil. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una experiencia. Dios a cada uno de nosotros nos ha regalado un momento, ese sello, ese momento sin igual donde Él dijo, mira, esto es lo que voy a hacer contigo. Donde dijimos, hay un antes y un después de Cristo. Eso, convencidos de eso podemos ir afuera y decir, conozcan a Cristo. Pero si yo no conozco a mi papá Dios, si yo todavía digo, no puedo dejar esto, santidad no va conmigo. Si yo todavía no puedo ser un adorador. No, si no me ponen una canción, no adoro. No, si esos muchachos no prenden la llama, es que están dormidos, les falta fuego de Dios. No, usted es adorador desde su lugar. Amén. Usted no va a depender que alguien aquí le mueva las emociones. Usted no va a depender que alguien en la emisora cuando escucha, ay sí, Señor, te siento. No, un adorador sabe entrar en intimidad con el Padre sin necesidad de ayudantes. No necesita filtros, amén, sino que es esa conexión tan única y tan real que simplemente, Señor, quiero hablar contigo. Esto es lo que me pasa, papá. Mira, ayúdame con esto. Trabaja en mi carácter, Señor. Es saber que Dios, y estar convencidos que Dios nos escucha. Un misionero no puede decir, Dios te oye, Dios puede sanarte. ¿Y a usted de qué lo ha sanado? No, pues a mí no, porque el Señor tiene un plan con mi enfermedad. No, yo tengo que saber que Dios sana. ¿Sí? Tengo que estar convencido que Dios ha hecho milagros en mi vida. Dios hacedor de milagros. ¿Qué milagro ha hecho en su vida? No sé. Tengo que decir que hay un milagro. El primer milagro es que yo estaba muerta en mis delitos y pecados y que ahora vivo para Cristo, que ahora tengo vida espiritual, que ahora tengo una conexión con Él. Eso es lo que yo tengo que declarar. Entonces sí hay un milagro. Sí existe el dichoso milagro, ahora que usted no lo haya querido ver, porque a veces queremos magnificar las cosas. No, milagro es que resucitó. No, milagro también es aquel hombre que estaba sin Dios y que simplemente pudo escucharlo y se convenció que Dios era su Padre. Milagros somos cada uno de nosotros. Amén. Muchas veces, quizás durante mucho tiempo de mi vida, sobre todo en la adolescencia, me cuestionaba y decía, bueno, pero Dios, ¿tú qué hiciste conmigo? Porque yo me convertí siendo una niña, entonces yo decía, crecí en el Evangelio, no hay nada espectacular que contar, como, wow, Dios me sacó de las drogas, hacía ritos ocultos. No soy esa, amén. Y creo que le pasa a muchos de los jóvenes que han crecido en la iglesia. No hay una historia fantabulosa por contar. Pero cuando Dios me dijo, sí, hay un milagro en ti. Y el milagro es que estabas muerta y hoy vives. Y esa vida, hermanos, esa vida hace que
que nuestro corazón quiera latir por Dios. Hace que nuestro corazón se desborde de pasión por Él. Hace que nosotros no podamos ver que alguien se está yendo al infierno y quedarnos mirando y ser espectadores mientras alguien viene y le predica. ¿Por qué no voy yo? ¿Por qué no lo hago yo? ¿Por qué no lo hace usted? Esa es nuestra misión, ese es nuestro llamado. Y encontramos a un hombre, ya como conclusión voy a hablarles sobre un hombre particular, a mí me encanta. Y estos días se ha mencionado el día jueves y el día de ayer en la reunión de jóvenes. Me parece un personaje increíble y es Pedro. Amén. Un hombre que necesitaba ser transformado por Dios. Un hombre que necesitó entrar al molde perfecto de Dios. Nosotros estamos en ese proceso. Y Pedro, ustedes saben que era pescador, fue llamado, ¿cierto? Siendo un pescador. Un común hombre, tranquilo, quizás lleno de mañas, de cosas negativas, de pecado. Pero Dios lo llamó, así como nos llamó a usted y a mí. Amén. Y el Señor lo escogió. Y miren lo que dice la palabra allí en el Evangelio según San Juan capítulo 6. Vaya conmigo, San Juan capítulo 6, versículos 68 y 69. Gloria al Señor. Dice, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Venga, lo contextualizo. Está pasando que Jesús dice, bueno, le dice a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Porque los otros decían que era un profeta, decían muchas cosas de Jesús. Pero Jesús quería saber qué opinaban sus discípulos de quién era Él. Y mire que se levanta este hombre, Pedro, un hombre que necesitaba el trabajo de Dios en su vida, y dice, ¿a quién vamos a ir, Señor? Dice, si tú, sabemos que tú eres el Cristo. Él reconoció que Dios estaba en Jesús, que Él era Dios, que Jesús era Dios, que Él podía hacer las cosas, que solamente Él era refugio. Y posiblemente todos nosotros hemos reconocido a ese Dios. Yo sin Dios no soy nada. Bueno, vamos a demostrar que sin Él no somos nada. ¿Cómo lo demostramos? Viviendo en comunión, amándole, haciendo su voluntad. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Será que es que me case con ella o me case con esta otra o con la de allá, la fulanita? No, eso no es preguntar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice la palabra, es nuestra santificación. ¿Cómo entendemos la voluntad de Dios? Ok, cumpliendo las misiones que Él nos ha dejado. Ser hijos, ser santos y amarle como adoradores. Amén. Gloria al Señor. Así que Pedro tiene la oportunidad de convivir con el Maestro, confiesa una gran verdad, y es que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y luego encontramos a un Pedro que el Señor lo llama, como decía la canción, a las aguas. Amén. Y sus pies tambalean. Y ahí empiezan a notarse las debilidades de este hombre, así como las suyas y las mías quizás se han hecho evidentes muchas veces. Pero eso no fue el causante para que ellos dejaran de amarlo. De hecho, Jesús siguió creyendo en Él, amén. Y luego que Él se estaba hundiendo, Jesús, ¿qué hizo? Caminó hacia Él y lo sacó de las aguas, porque ese es nuestro Dios, que nos ama de forma incondicional, que cuando estamos ahí hundiéndonos, amén, cuando ya sentimos que no hay fuerzas, Él extiende su mano y nos saca, amén. El Señor no ha llamado a gente perfecta, porque si usted y yo fuésemos perfectos desde antes de conocerlo, entonces ¿para qué tener un Dios? Él llamó a gente con defectos, con debilidades, con dificultades, con luchas internas, en la mente, en el corazón. Algunos con una autoestima baja, otros con una autoestima por los aires. Algunos quizás diciendo, no valgo nada, y otros diciendo, yo soy el todo. Pero el Señor nos llamó a cada uno de nosotros, sin importarle nuestra condición. Y así lo hizo con Pedro. Y el Señor también nos invita a ir a las aguas. ¿A las aguas de qué? De su amor, de su conocimiento. Porque cuando yo conozco a Dios, no puedo quedarme callada. No puedo enmudecer. No puedo ser como, ¿usted es cristiana? Sí, mis papás me llevaron de pequeña y pues yo voy a la iglesia. No, sí soy cristiana.
conozca a un Dios que es poderoso, que cambió mi vida, que me dio vida, que me dio salvación. Eso vale más que la pena. Amén. Cuando yo entiendo eso, entonces voy a poder ser luz. Así que Pedro cae en las aguas. Y luego hay una parte que me encanta y es Lucas capítulo 24, versículos 10 y 12. Lucas 24, versículos 10 y 12. Amén, dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y mientras con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Me encantó esta parte cuando la leí porque todos sabemos que Pedro negó al Señor, amén. Y yo me imagino la culpabilidad de Pedro, esa carga en el corazón de no, ya no soy digno, defraudé al maestro, esa misma carga que muchas veces usted y yo hemos tenido, amén, porque cometemos un error, porque fallamos, porque le negamos. Pero me encanta cómo Pedro, mientras esto ocurre, mientras estas mujeres vieron que la tumba estaba vacía, fueron a los apóstoles y les dijeron, la tumba está vacía, Jesús ya no está ahí, Él ha resucitado. Y dice que todos los discípulos eran como, no, ellas están como, cucú, ¿cierto? No, están loquitas. Los demás como no le creían, ¿verdad? Pero dice que Pedro se levantó, amén, y corrió al sepulcro, porque Pedro entendía aún a pesar de haberle fallado al Señor, él tenía claro que Dios era real. Él había escuchado atentamente a la voz de su maestro que les había dicho, esto va a durar solo 3 días. Y él, aunque los demás lo olvidaron, Pedro, ese mismo que le falló, ese mismo que lo negó 3 veces, no lo olvidó y se levantó y corrió. Dice que corrió. ¿Cuántos de nosotros, quizás algunas personas hoy, tengan que correr al maestro? Porque hay muchas quizás que digan, no, yo ya me equivoqué hasta el fondo, ya no puedo más, ya aquí del lodo no salgo. Pero yo le quiero decir algo, Pedro también se equivocó. Pedro también, como decimos nosotros, hasta el fondo, ¿cierto? Se filtró ahí, en lo más bajo, ahí cayó Pedro. Pero dice que cuando escuchó algo de su maestro, él salió corriendo. ¿Cuántos de nosotros podemos tener aún la fe y la confianza de no correr con nuestras fuerzas, sino con el amor que hay en nuestros corazones para ir de nuevo a Él? Quizás hayan personas acá que digan, no, yo le fallé al Señor, ya no hay manera de que el Señor restaure un don en mí, un llamado en mí. Yo le digo, sí hay oportunidad. Sí hay, y usted también tiene una misión, y usted también tiene un llamado, y Dios también tiene algo específico en lo cual usted tiene que servirle y tiene que trabajar, amén, gloria al Señor. Pero no es solamente eso, me encanta también cuando Pedro está allí en Juan capítulo 21, versículo 3, después de esto no fue todo, dice la palabra que Pedro volvió a su vida normal. 21:3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos también, nosotros también contigo. Pedro era un líder. ¿Y Pedro qué hizo? Yo era pescador y le fallé al Señor, voy a seguir siendo pescador. El Señor jamás quiso que Pedro dejara de ser pescador. Él solo le dio afirmación a esa identidad. Le dijo, tú no vas a ser pescador de peces, sino pescador de hombres. Por eso Dios no necesita que usted y yo dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Quizás lo que estamos haciendo es ese peldaño que necesitamos para poder ir al siguiente nivel con Dios. Amén. Porque a veces creemos, no, tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello. No, podemos seguirlo haciendo. Pero Pedro estaba confundido y miren, él volvió a ser pescador de hombres. Dios ya le había dado una identidad. ¿Cuál es la identidad que Dios le ha dado a usted? ¿Cuál es el llamado que Dios le hizo? ¿Dónde quiere Dios que usted le sirva? Usted lo sabe.
Y usted lo sabe porque ocurre lo mismo que la palabra que leíamos iniciando el servicio, es como Jeremías. Dice que había una llama ardiendo en su corazón. No era coincidencia, no era de la noche a la mañana surgió esto, Dios, ¿qué hago? No, era un proceso en el que Dios lo había sumergido a Jeremías. Y así ocurría con Pedro. Pedro muy en el fondo sabía que su destino y su propósito y su llamado ya no era ser pescador de peces, sino pescador de hombres. ¿Cuántos pescadores de hombres hay aquí? ¿Y cuántos de nosotros quizás hemos vuelto a pescar peces porque creemos que no somos dignos? Porque creemos que no somos lo suficientemente fuertes. Porque creemos que no merecemos el favor de Dios. Es mentira. Es mentira. Dios, si somos realistas, jamás vamos a ser dignos del Señor. Jamás. Pero por eso Él envió a su Hijo. Para darnos dignidad. Para darnos identidad de hijos. Para que nuestros pecados fueran borrados. Para que tuviéramos la oportunidad de volver a empezar. Si hay alguien aquí que tiene que volver a empezar, hágalo. Tome nuevamente esas redes, pero no redes para pescar lo que antes hacía, sino para pescar hombres, para cumplir con su misión y su llamado. Amén. Gloria al Señor. Y me encanta que luego dice ahí que Jesús y más adelante, si usted termina de leer, me encanta el Evangelio según San Juan y cómo Juan lo cuenta. Y dice que luego estaban ellos pescando todos los discípulos. Y hay una voz que dice, hijitos, ¿tienen peces? Habían estado pescando, no habían peces. Y dice la palabra que Pedro escuchó la voz de su amado. Que él supo reconocer, él es Jesús. Dice que estaba sin camisa, se vistió nuevamente, se tiró al agua y nadó en busca de su Señor Jesús. Y luego tuvieron una charla juntos. Y esa charla fue donde el Señor le dice, Pedro, ¿tú me amas? ¿Me amas, Pedro? Y Pedro le decía, sí, Señor, apacienta mis ovejas. ¿Qué? ¿De qué hablas? Tranquilo, hay cosas que tú no entiendes ahora, pero que las vas a entender más adelante. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? No entiendo. ¿Yo? ¿El que te traicionó? ¿El que falla a diario? ¿El que te niega? Sí, tú, Pedro. Amén. Y me encanta cómo nuevamente le dice, tú me amas, y él le dice, Señor, ya. Tú sabes más que yo. Tú sabes si te amo o no. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle, Señor, tú sabes? Sí, me equivoco. Cometo errores, te fallo, me levanto y vuelvo y caigo y pasa a diario y me debilito y mis fuerzas se acaban. Pero tú sabes, Señor, que yo te amo. Si usted y yo amamos al Señor, entonces eso es lo que a Él le importa. Porque hay muchos que están preocupados por lo que puedan hacer dentro de la iglesia. Por lo que puedan hacer dentro de un ministerio, que todos puedan ver que Dios me usa, que yo soy un siervo de Dios. Eso no es lo importante. Amén. Eso no es lo importante, porque Dios no está esperando que usted haga más por Él. De hecho, Dios no depende de usted. Él es soberano, Él puede sin usted. Él no está esperando que usted haga cosas para Él. Él está esperando que usted se dé para Él, que usted le ame más. Porque aquel que quiere ser misionero es aquel que ama al Señor. No hay otra manera, yo no puedo concebir estar sirviendo a Dios sin amarlo. Por eso el Señor le preguntó a Pedro, ¿me amas? Porque hay muchos que tienen sed de llamado. Señor, ¿por qué a ellos sí los usas y a mí no? ¿Tienes sed de un título? ¿Tienes sed de, no, a mí el Señor no me ha dicho que tengo que ser pastor? Eso no significa que no seas misionero. Eso no significa que Dios no te haya llamado. Eso es falso. Sí eres llamado. Y tienes que cumplir con tu misión. Tienes que ser misionero a donde Dios te ha puesto. Pero necesito entender que Dios no quiere y no necesita que yo haga cosas para Él. Él necesita que yo me dé a Él.
que me desborde en amor, que aprenda a depender de papá. Que cuando papá diga, camina por acá, hijo, yo voy detrás tuyo, yo no diga, no, papá, aquí no. No, que yo diga, ok, papá, si tú dices que camine por acá, lo voy a hacer. Amén. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que le demos verdadero amor, que realmente confiemos en Él. Aquel que quiere ser misionero, amén, y creo que somos todos, tiene que confiar en el Señor, tiene que creerle. ¿Para cuántos es difícil creer? Creer es difícil. Hoy, hermanos, yo los felicito, para mí es súper difícil. Porque la fe es en algo en lo que Dios necesita trabajar en nosotros. Pero si yo he creído a la palabra y el Señor me dice, tú eres mi hijo, yo tengo algo especial para ti, necesito que trabajar en ti, pero voy a cumplir mi propósito. Si yo le he creído, voy a caminar firme. El evangelio no se trata de cuántas cosas yo haga y que la gente diga, wow, qué cristiano. El evangelio es de persistencia. El evangelio nos desafía cada día a vivir en fidelidad, a luchar, a amar al Señor por encima de todo. Eso es el evangelio y esa es nuestra misión. Porque hablábamos de un fuego que arde en nuestros corazones. Y quiero terminar con esto. Jeremías decía, Señor, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo y me venciste. Y decía que cuando él quería dejar de predicar el evangelio, había algo ahí en su corazón que lo quemaba, que no lo dejaba. ¿Cuántos de nosotros sentimos eso? ¿Cuántos de nosotros decimos, Señor, estoy en crisis? Quizás esté peor mi situación que la de mi vecino, que la de mi compañero, que la de la persona que me encuentre. Pero yo voy a predicarte, Señor, porque hay algo en mi corazón que me dice que tú eres fiel, que me dice que tú me amas y que yo debo amarte. Porque hay algo de tu palabra que me dice, lánzate a las aguas, confía. Amén. A muchos de nosotros, quizás hoy nos esté diciendo Dios, ve a las aguas, caminarás sobre las aguas porque yo estoy contigo. Amén. Porque yo confío en ti, porque yo sé lo que he hecho en tu vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo? Pero hoy el Señor quiere decirnos, no hay por qué temer. Si eres misionero, si eres alguien a quien yo he llamado, no eres menos que otro. El hecho de que tú no te pares a predicar en un altar, o el hecho de que tú de pronto no tengas un título, amén, eso no quiere decir que seas menos. Dios te ha llamado desde tu lugar para que salgas de tu comodidad y cumplas con una misión específica, y es predicar el evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer, amén. Ese es nuestro llamado. Y yo quiero invitarla a que se coloque en pie, amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y vamos a presentar nuestras vidas y vamos a decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Señor, no es mucho quizás lo que pueda ofrecerte, pero es mi dependencia de ti, Señor. Yo confío en lo que tú puedes hacer, Señor. Yo confío en que tú puedes trabajar en mi vida, Señor. Yo creo que tú puedes encender y avivar esa llama misionera en mi corazón para bendecir a aquellos que no te conocen, para predicar tu palabra en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Yo te ruego que avives el corazón de tus hijos, Señor, que al entender que hay un llamado específico para todos nosotros, como hijos tuyos, Dios, podamos cumplir con tu mandato, Señor, podamos hacer tu voluntad, podamos agradarte, Señor. Yo te ruego que esa llama arda en medio nuestro, Señor. Yo te ruego que cumplas con tu propósito. Yo te ruego, Señor, que obres en medio nuestro. Yo quiero invitar a los hermanos que de manera simbólica quieran pasar aquí y tomar una llama.